Hola, os voy a leer un texto que tengo interés en que escuchéis. Me gustaría que lo escuchaseis, aunque no va a ser una tarea, no voy a pedir deberes sobre ella, pero me haría ilusión que lo escuchaseis porque luego os voy a decir una cosa. Es una historia real, ¿de acuerdo? Aunque está narrada como si fuera una novela o un cuento, pero es una historia real. En los años 20 del siglo pasado había un maestro en Argel. Es muy probable que hubiera más de uno, pero yo puedo asegurar sin riesgo de equivocarme que uno, al menos, sí que había. Y lo digo con el convencimiento de que ningún título te regala la condición de maestro. Porque eres maestro cuando sabes por qué haces lo que haces en cada minuto de clase. El maestro al que me refiero era uno de aquellos docentes de la vieja escuela republicana francesa que entendían su oficio como la misión de acompañar a los alumnos en su paso de la condición de hijo a la de ciudadano. En la clase había un niño huérfano de padre que vivía muy humildemente con una madre analfabeta, un hermano un poco mayor que él y una abuela gruñona empeñada en que los niños comenzaran a trabajar lo antes posible y dejaran de perder el tiempo con los estudios. ¿De qué les serviría ir a la escuela si estaban condenados a la pobreza? En casa no había ni un solo libro y por lo tanto se cumplía una de las condiciones que, según los entendidos, están inevitablemente detrás del fracaso escolar. Aquel niño era tan pobre que solo tenía un par de zapatos, por lo que debía vivir su pasión por el fútbol desde la ingrata posición de portero. No es que le entusiasmara serlo, más bien ocupaba el puesto en el que menos se desgasta el calzado. Su madre lo había educado para que, sin perder la conciencia de su pobreza, no se rindiera nunca al fatalismo de la miseria. Y para ello tenía que guardar escrupulosamente la dignidad de las formas en el vestir, en la higiene y en el cultivo de esa otra virtud tan en desuso hoy en día, que es el agradecimiento. Era un niño travieso. Le gustaba liberar a los animales de la perrera municipal y tenía los puños siempre a punto por si se veía obligado a plantarle cara a algún matón en el patio. Su lengua no era exactamente el francés, sino el patuet, el dialecto que se hablaba entre los entre los argelinos de origen francés. Pero su maestro lo era de verdad, francés. ¿Y qué es un maestro sino el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno? Y lo ayudó, ese maestro, a dejar de ser extranjero en su propia lengua, guiándolo por la fascinación de la palabra bien dicha. En clase, al terminar las lecciones de la jornada, este maestro les leía a diario, con voz bien timbrada, el capítulo de una novela. Nuestro niño lo escuchaba con la imaginación encendida y se llevaba sus imágenes a casa para rumiarlas despacio. Cuando terminó los estudios primarios, fue ese maestro quien le consiguió una beca para poder cursar el bachillerato. El día en que se presentó al examen de acceso, se lustró bien los zapatos de portero hasta dejarlos relucientes. Se puso su ropa humilde y limpia y se dirigió al instituto donde se hacían las pruebas. Se sorprendió mucho al ver que su maestro lo estaba esperando con un croissant en la mano, por si no había desayunado bien aquella mañana. Este maestro se llamaba Louis Germain. 30 años después, a finales de noviembre de 1957, recibió una carta procedente de París. Era de su alumno, al que le habían concedido el Nobel de Literatura. Y decía así: Estimado Monsieur Germain, he dejado que se apagara un poco el ruido que ha estado rodeándome todos estos días antes de ponerme a hablar con usted con sinceridad. Me acaban de hacer un gran honor que yo ni solicité ni pedí. Pero al enterarme, mi primer pensamiento, después de dirigirlo a mi madre, fue para usted. Sin usted, sin esa mano amorosa
que tendió aquel niño pobre que yo era, sin su enseñanza y su ejemplo, nada de esto hubiera sucedido. No quiero dar demasiada importancia a este honor, pero me ofrece al menos la oportunidad de decirle todo lo que usted ha supuesto y aún supone para mí, y para asegurarle que su esfuerzo, su trabajo y el entusiasmo que siempre puso de manifiesto todavía permanecen vivos en uno de sus pequeños alumnos, que a pesar del tiempo transcurrido, nunca ha dejado de ser su discípulo agradecido. Le abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Bueno, este Albert Camus resulta que efectivamente es uno de los escritores, ya hace tiempo que murió, es uno de los escritores más famosos de Francia, y su obra ya va a ser inmortal porque se le estudia en todos los institutos de Francia de secundaria. Cuando estudian literatura lo estudian a él, y efectivamente dejó la pobreza, y si lo hizo fue gracias a la enseñanza de su maestro, y también quizá algo más. Vamos a ver. 2 años y 5 meses después fue el propio Louis Germain quien, tras leer una reseña biográfica de Camus, le quiso transmitir sus sentimientos. La carta es de Argel, el 30 de abril, justo, fíjate, ahora estamos a 30 de abril, de 1959. Mon cher petit, mi querido pequeño, si fuera posible, abrazaría fuertemente al hombre en que te has convertido. Aunque para mí, tú serás siempre mi pequeño Camus. ¿Quién es Camus? Me da la impresión de que los que intentan descifrar tu personalidad no acaban de saberlo. Tú siempre has mostrado un pudor instintivo a la hora de exhibir tu naturaleza, tus sentimientos. Pero el maestro, que quiere tener éxito en su oficio, no desaprovecha ninguna oportunidad para conocer a sus alumnos. Una respuesta, un gesto, una actitud son muy reveladores. Yo creo conocer bien a aquel chico que tú eras, y el niño contiene a menudo en semilla al hombre en que se convertirá. Ahora bien, nunca habría sospechado la verdadera situación en que se hallaba tu familia si tu madre no hubiera venido a hablar conmigo para tratar el asunto de tu inscripción en la lista de candidatos a las becas. Y esto sucedió cuando tú ya me abandonabas para acceder al bachillerato. Tu hermano y tú siempre ibais bien vestidos y siempre parecía que teníais las necesidades cubiertas. Creo que no puedo hacer mejor elogio de tu madre. Louis Germain. Así que resulta que no solamente fue gracias a la dedicación del maestro, que desde luego tuvo mucho que ver, sino también a que su madre estuvo pendiente de él, se aseguró de que no perdiese la dignidad, de que siempre tuviese la cabeza alta, y además fue ella la que fue a hablar con ese maestro, y cuando hubo que ser humilde le explicó la situación. Albert Camus seguro que tenía un gran talento, pero de no haber sido por su madre y por su maestro, nunca hubiera podido desarrollarlo. Una historia verdadera que espero que os interese y os haga pensar. Y no quiero terminar sin felicitaros, porque aunque os estoy sacando fallos en los textos que hacéis, la verdad es que no sé si os habéis dado cuenta, pero si miráis para atrás, a principio de curso, habéis mejorado muchísimo. Escribís ahora mucho mejor. ¿No vale la pena todo el esfuerzo que estáis haciendo ahora
si miráis a lo que habéis conseguido ya? ¿No os da eso fuerza para seguir? Yo creo que si lo pensáis, sí. Vale. Un saludo a todos y seguimos en contacto. Adiós.